pronósticos que se han establecido. Son muchos los autores que han propuesto sus nomogramas pronósticos con distintos factores, pero parece que el que ha ganado la batalla y el que se usa más en la actualidad es la clasificación pronóstica de Motzer, que recientemente ha incorporado estos dos últimos factores, que por eso le añaden lo de Motzer expandida. En ella valora el Kapnorski, la LDH, la hemoglobina, el calcio corregido, el tiempo, más de un año desde la nefrectomía, y ahora ha incluido radioterapia previa y más de una metástasis. A partir de aquí es donde se establecen los grupos de riesgo. Riesgo favorable, 0 o 1, intermedio 2 o malo más de 2. A partir de aquí podemos establecer, sabiendo los grupos, primero, cuántos pacientes más o menos en la actualidad caen en cada grupo. El 37% de los pacientes en la actualidad con esta nueva clasificación de 0-1 por bueno son de buen pronóstico. El 35% en la actualidad tienen un pronóstico intermedio y solo un 28% hay que considerarlos de mal pronóstico. Esto se correlaciona con la supervivencia. Ya lo publicó Motzer, que los pacientes de buen pronóstico tendrán supervivencia de 26 meses, los de pronóstico intermedio 14 y los de mal pronóstico alrededor de 6. Por lo tanto, hay que empezar a manejar estos fármacos, hay que empezar a manejar este algoritmo. Este algoritmo viene de la clasificación pronóstica de Motzer. Y este es el esquema, y esto lo he intentado sintetizar para que sea fácil y no muy complejo, y yo creo que esto es lo que debe saber el urólogo, que en pacientes iniciales de buen pronóstico o pronóstico intermedio, la primera línea son sunitinib, interferón, bevacizumab o pazopanib, que en los pacientes de mal pronóstico, como tratamiento inicial de primera línea, tenemos que ir al temsirolimus, y en los pacientes de segunda línea, esto ya no depende de si venían de un buen pronóstico o un mal pronóstico, depende de los fármacos que hayamos utilizado previamente. La mayoría de los casos son pacientes que habíamos utilizado citoquinas, y el tratamiento elección ahora sería el sorafenib. En pacientes que vengan de usar TKIs sería el everolimus o TKIs, y en pacientes que hemos usado el temsirolimus, que tenían mal pronóstico, no se sabe aún cuál debería ser el tratamiento de segunda línea. Entonces el oncólogo, cuando nos presentaba esto, nos lo presentaba con un esquema así para decirnos: estos fármacos son estos, nombres complejos, y además actúan en todos estos niveles. Y esto al urólogo creo que fue lo que le tiró para atrás, y muchos, entre los que me incluyo al principio, no le dimos cabida a nuestro hacer diario. Yo aquí he intentado resumir y ver que se puede hacer más fácil que este esquema. Actualmente solo disponemos de 7 fármacos, 4 que son inhibidores de la proteína de la tirosinquinasa, que sabemos que inhibe las acciones del BFG, que lo que harán estos fármacos es disminuir la angiogénesis. Un quinto fármaco, que es el anticuerpo monoclonal anti-BFG, que es el bevacizumab, que es el Avastin, el nombre comercial, que también actúa a nivel del factor de crecimiento vascular endotelial, y por lo tanto disminuirá la angiogénesis. Y 2 fármacos que son un poco distintos porque son inhibidores del mTOR, y estos tienen 2 acciones: inhiben la angiogénesis vía inhibir la síntesis del BFG, pero también saben actuar sobre el ciclo celular, bloqueando las células en fase G1, porque el mTOR es una quinasa que lo que hace es recoger e interpreta las señales de crecimiento y supervivencia de las células tumorales. O sea, una vez sabemos cuál es el algoritmo terapéutico, cuáles son los 7 fármacos con los que podemos jugar y cuáles son sus mecanismos de acción, volvemos a nuestro algoritmo terapéutico. Vemos que es fácil, vemos que en los pacientes naïf, en los pacientes que no han recibido ningún tratamiento, el primer fármaco es el sunitinib. ¿Por qué estos fármacos están aquí? Porque se han ganado estar aquí gracias a que han demostrado en estudios con buena evidencia, estudios randomizados, que son capaces de mejorar la supervivencia respecto de interferón. Todos ellos se han comparado versus placebo o versus interferón, que es lo que disponíamos hasta el momento.
Empezamos por el sunitinib, y aquí seré breve porque si no volveremos a entrar en lo de siempre, las gráficas y los esquemas, que son lo que nos confunden. El sunitinib ha demostrado que respecto al interferón es capaz de mejorar la supervivencia en más de 6 meses en pacientes de riesgo bajo o intermedio, pero una cosa además bastante más importante, que es que ha demostrado aumentar la tasa de respuesta. Los pacientes que respondían a interferón eran muy pocos, alrededor del 15%. Aquí la tasa de respuesta es casi del 50%, o sea, un 50% de estos pacientes se pueden beneficiar del sunitinib. El segundo fármaco que hemos dicho, la segunda combinación en primera línea, es la combinación de bevacizumab más interferón. Se basa en 2 estudios, en el estudio CALP y el estudio ABOREN, los dos de 700 casos, mucha evidencia, y lo que ha demostrado es que aumenta la supervivencia libre de progresión en una media de 3-5 meses, dependiendo si el CALP o es el ABOREN el estudio que miramos. Hay un tercer fármaco que es el pazopanib, que este es un TKI también, un inhibidor de la tirosinquinasa, que parece que actúa similar al sunitinib, pero alarga la supervivencia similar, pero tiene menos efectos secundarios severos que el sunitinib. Por lo tanto, es otro fármaco a tener en cuenta. Si nos vamos a los pacientes que tienen mal pronóstico, que hemos dicho que eran solo un 30% en la clasificación de Motzer, aquí no hay duda que el tratamiento tiene que ser con un inhibidor del mTOR, con el temsirolimus. El temsirolimus ha demostrado que mejora la supervivencia, y aquí sí que no hay duda que la nefrectomía citorreductora no tendrá ningún papel. Aquí el urólogo no podrá operar. Es más, también se ha intentado con el temsirolimus ver si podíamos mejorar su perfil añadiendo interferón, pero un estudio del 2007 ya dijo que no tenía ningún sentido. O sea, pacientes de mal pronóstico directamente a temsirolimus. ¿Y qué pasa cuando estos tratamientos, que en principio son tratamientos complejos con altos efectos secundarios, fracasan? Porque la mayoría de estos pacientes, después de haber recibido este tratamiento durante semanas, o los que tengan suerte meses, acabarán progresando. Y entonces se abre la cuestión de qué hacer con estos pacientes, y aparece la idea de hacer una segunda línea. Como he dicho anteriormente, en los pacientes que han hecho citoquinas previamente, iremos al sorafenib, que ha demostrado aumentar la supervivencia solo 3 meses. O sea, cuando el paciente ya no ha respondido a la primera línea, si lo comparamos en no darle nada o darle sorafenib, le alargamos la vida 3 meses. Después de todas estas gráficas, de todos estos estudios, es cuando nos debemos plantear, ¿realmente ha aumentado la supervivencia de los pacientes con carcinoma renal metastásico con la incorporación de estas nuevas dianas terapéuticas, de estos nuevos fármacos? Y la respuesta es sí. Si comparamos el estudio inicial de Motzer, donde estos son los pacientes de mal pronóstico, pronóstico intermedio y buen pronóstico, vemos que los pacientes de mal pronóstico vivían alrededor de 6 meses, los de pronóstico intermedio unos 14 meses y los de buen pronóstico unos 27 meses. Si ahora nos vamos después, si esto es el 2005 y esto es el 2012, vemos ahora que los pacientes de buen pronóstico no han mejorado mucho la supervivencia, solo un mes, 7 meses. Los que se benefician realmente de estos tratamientos son los pacientes con un riesgo intermedio y bajo. Los de riesgo intermedio, la supervivencia ha pasado de 14 a 24 meses, y los pacientes con alto riesgo o mal pronóstico, la supervivencia ha pasado de buen pronóstico, la supervivencia ha pasado de 27 meses a una supervivencia que en algunos casos pasa de los 50 meses, y en algunos casos, como el caso clínico que presentaré a continuación, pueden requerir posteriormente de un tratamiento con una nefrectomía, cosa que en el principio creíamos que nunca sucedería. Por lo tanto, concluimos que es importante estratificar
los pacientes, es importante hacer esta estratificación pronóstica porque en esto se basa el algoritmo terapéutico. La nefrectomía citorredactora puede ser que juegue un papel en los pacientes de riesgo bajo o intermedio, ya sea antes de la cirugía, antes del tratamiento con estos fármacos, que sería citorreductora, o posiblemente, si responden bien a estos fármacos, como cirugía terapéutica. Y está clarísimo que no juega ningún papel en esos pacientes con